Ella me entregó un sobre cuidadosamente envuelto y dijo, «Feliz cumpleaños, querida. Esto es lo que mi hijo realmente quiere». Lo abrí de un tirón, esperando una tarjeta, pero dentro había papeles de divorcio. Mi esposo miraba fijamente al suelo mientras la habitación contenía la respiración. Mi nombre es Clara y tengo 31 años. Trabajo como enfermera, el tipo de empleo que significa largas horas, comidas omitidas y llegar a casa agotada. Aún así, amo lo que hago. Cuidar de los demás siempre ha sido algo natural para mí, incluso cuando me dejaba poca energía para mí misma. Me casé joven, creyendo que había construido algo estable con mi esposo. Pensaba que éramos un equipo, que todos los sacrificios que hice, turnos nocturnos, presupuestos cuidadosos, renunciar a pequeños lujos, valían la pena porque estábamos construyendo una vida juntos. Pero desde el principio, su madre estaba allí, siempre allí. Tenía opiniones sobre nuestros muebles, nuestros ahorros, incluso sobre la forma en que cocinaba la cena. Si yo alzaba la voz, se convertía en una pelea. Así que aprendí a morderme la lengua. Me decía a mí misma que mantener la paz era mejor que las batallas constantes, incluso cuando sentía que me estaba desvaneciendo en mi propio matrimonio. No era rica ni glamorosa, pero tenía compasión, independencia y la fuerza para seguir adelante. Creía que eso sería suficiente para mantener todo unido. Creía que la lealtad y el esfuerzo significaban algo. Resulta que estaba equivocada. ¿Alguna vez tu familia te ha tratado así? Comparte tu historia abajo. Se suponía que mi 31º cumpleaños se sentiría como una pequeña victoria después de un año difícil, de turnos sin parar en el hospital. Mis suegros habían insistido en organizar la celebración en su casa y yo acepté, diciéndome a mí misma que sería una oportunidad para sentir el calor familiar. La mesa del comedor estaba llena de parientes, el aire lleno de risas educadas y el tintineo de las copas. Por un momento, me permití creer que era una cena de cumpleaños normal. Entonces mi suegra se puso de pie, con una sonrisa afilada mientras sostenía un sobre cuidadosamente envuelto. «Esto es algo que cambia la vida», anunció en voz alta, asegurándose de que todos los ojos estuvieran sobre mí. Rasgué el papel, esperando quizás un vale de viaje o algún tipo de sorpresa. En cambio, mi corazón se detuvo. Dentro había papeles de divorcio ya rellenados con mi nombre en la parte superior. Unos jadeos recorrieron la mesa. Algunos invitados rieron nerviosamente, pensando que era una broma cruel, pero la sonrisa burlona en su rostro me dijo que no lo era. Se inclinó más cerca, su voz goteando satisfacción. «No te preocupes, me lo agradecerás más tarde por liberarte». Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para hacerla callar. Pero él se quedó congelado, mirando su plato, negándose a encontrar mi mirada. Los susurros se extendieron por la mesa, murmullos de «¿viste eso?», y «no puede estar hablando en serio», llenando la habitación. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. Noté algo aún más perturbador, detalles sobre mí que nunca había compartido. Registros de empleo, números de cuentas bancarias, mi bloque de firma ya impreso en su lugar. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Mi suegra no solo me había humillado. Había investigado mis registros personales, entrometiéndose en rincones de mi vida que no tenía derecho a tocar. La habitación se volvió borrosa por el calor y la vergüenza. Lo que debería haber sido mi cumpleaños se había convertido en una humillación pública, y me di cuenta de que no solo me enfrentaba a una traición. Me enfrentaba a una invasión que ni siquiera había visto venir. Esa misma noche, después de la humillación de la cena de cumpleaños, nos sentamos de nuevo para lo que se suponía que era una comida familiar. Ya tenía el estómago hecho un nudo, pero me obligué a tomar asiento. Cuando trajeron la comida, mi suegra puso platos delante de todos, excepto de mí. Cuando pregunté en voz baja si se habían olvidado de mí, ella agitó la mano como si yo fuera una niña. «Esto es solo para la familia ahora», dijo, con un tono frío. Mis mejillas ardían mientras los demás se movían incómodos. Nadie dijo nada. Me senté en silencio, mirando el espacio vacío frente a mí mientras ellos comían. Al día siguiente, en una reunión con primos, mi esposo añadió su propio golpe hiriente. Se reclinó en su silla, riendo, y dijo, «Supongo que Clara no durará mucho más aquí». Sus primos se rieron con él. Mis labios se apretaron en una fina sonrisa,
con la garganta apretada. Quería gritar, pero me lo tragué. Me negué a darles la satisfacción de verme derrumbarme. No terminó ahí. Mi suegra me acorraló en el pasillo más tarde con los papeles en la mano. Ya hemos gastado dinero en el abogado, dijo suavemente. Es lo menos que puedes hacer. Firma rápido y hazlo más fácil para todos nosotros. Tomé los papeles sin responder, pero por dentro, algo se endureció. Si pensaban que firmaría sin luchar, no me conocían en absoluto. Esa noche, saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo, documentos, sus mensajes de texto, incluso recibos de facturas que yo había cubierto. Desenterré viejos registros de los ahorros que contribuí a nuestro hogar, las largas noches que trabajé mientras mi esposo tenía dificultades, las vacaciones que tomamos y que yo había pagado en silencio. El peso de la traición me oprimía el pecho, pero también volví a lo que mejor sabía hacer, mi trabajo. Me puse mi uniforme a la mañana siguiente y volví al hospital, donde los pacientes confiaban en mí, donde mis esfuerzos importaban. Cada turno me recordaba que no era débil. Estaba agotada, pero no estaba rota. Si acaso, estaba construyendo un arsenal silencioso, pieza por pieza, un registro a la vez. Pensaron que me habían aplastado. Lo que no se dieron cuenta fue que solo habían despertado un lado de mí que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y el peso del día finalmente se asentaba sobre mí, saqué una carpeta y comencé a organizar. Cada cuenta bancaria a mi nombre, prueba de mis ingresos constantes, mes tras mes. El título de mi coche totalmente pagado, guardado con orgullo en mi cajón. No eran lujos. Eran el resultado de años de dobles turnos, vacaciones omitidas y sacrificios que había hecho sin quejarme. En mi teléfono, revisé mensajes antiguos, capturando pantallas. Las palabras de mi esposo me devolvían la mirada. ¿Puedes cubrir el alquiler este mes? Te lo devolveré cuando pueda. Siempre sabes cómo mantenernos a flote. Línea tras línea de admisiones, cada una era una prueba de que yo no había sido la carga que ellos decían. Guardé los archivos en una carpeta segura, escondida, donde nadie pudiera manipularlos o reclamarlos como propios. Lo que no sabían era que la vida que intentaban borrar se había construido sobre mi espalda, y yo tenía los registros para demostrarlo. El escozor de la traición todavía estaba a flor de piel, pero debajo crecía algo más agudo, más firme, determinación. Me habían humillado una vez delante de todos. Eso no volvería a suceder. Esta vez, cuando saliera a la luz, sería en mis propios términos. Una noche, después de un turno brutal, me senté en la sala de descanso con una de mis compañeras de trabajo más cercanas, una trabajadora social llamada Denise. Notó las ojeras bajo mis ojos, la forma en que miraba al suelo en lugar de a mi comida. Le conté todo, el cumpleaños, los papeles, los insultos que siguieron. Denise no se inmutó. En cambio, se inclinó hacia adelante y dijo, necesitas a alguien de tu lado que entienda la ley. Conozco a un abogado de divorcios. Déjame ponerte en contacto. La semana siguiente, me senté frente al abogado con mi carpeta de documentos. Él revisó cada página, mis extractos bancarios, el título del coche, las capturas de pantalla de los mensajes de texto de mi esposo. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era tranquila pero firme. Tu suegra no tiene ninguna base legal aquí. No puede tocar tus ahorros ni tus bienes. Has sido tú quien ha mantenido este matrimonio, no al revés. Un alivio me invadió, pero estaba mezclado con ira. Todas esas noches que les dejé llamarme débil. Todos esos momentos en que guardé silencio para evitar conflictos. No tenían más poder que el que yo les había dado. Mientras tanto, en casa, mi suegra se volvía más ruidosa. Se jactaba con parientes por teléfono. Clara estará fuera para la próxima semana. Mi hijo se merece algo mejor. La oí reírse con un vecino, sus palabras cortándome. Clara es débil. No luchará contra nosotros. Nunca lo ha hecho. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que mi silencio no me había protegido. Solo los había envalentonado. Pensaron que seguiría encogiéndome, tragándome cada insulto. No sabían que ya estaba planeando mi próximo movimiento. Y esta vez, no iba a retroceder.
La sala de estar se sentía pesada esa noche, el aire cargado de tensión. Mi suegra estaba sentada en el borde del sofá como una reina en su trono. Mi esposo se encorvaba a su lado. Un par de sus parientes se quedaron en los sillones, fingiendo tomar té mientras claramente esperaban que comenzara el espectáculo. Entré con una carpeta en la mano. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme. Puse la carpeta sobre la mesa de café y la empujé hacia ellos. Querían que me fuera, dije, mirando fijamente a mi suegra. Pero estos registros demuestran que la casa, las cuentas, los ahorros, son míos. Ella soltó una carcajada. Estás mintiendo. No tendrías las agallas para luchar contra nosotros. Abrí la carpeta, sacando extractos bancarios, títulos de propiedad del coche y una carta de mi abogado. No, dije con calma. El abogado ya lo confirmó. No pueden borrarme. Mi esposo sonrió con falsa arrogancia. ¿Y qué, crees que agitar unos cuantos papeles te hace fuerte? No eres nada sin mí. Saqué mi teléfono, tocando la pantalla hasta que sus propias palabras llenaron la habitación. Mensajes de texto donde me había rogado que pagara el alquiler. Capturas de pantalla donde admitía, no puedo hacer esto sin ti. Siempre nos cubres. Su rostro perdió el color. Los parientes se movieron incómodos, sus sonrisas burlonas anteriores habían desaparecido. Los labios de mi suegra se apretaron. Sus ojos recorrían los documentos como si pudiera convertirlos en mentiras con la mirada. Lo manipulaste, espetó, buscando excusas desesperadamente. Negué con la cabeza. Yo sostuve este matrimonio mientras ustedes intentaban destrozarlo. Cada factura, cada deuda, cada sacrificio. Mantuve a flote a esta familia, y ustedes se burlaron de mí por ello. El silencio cayó. Por primera vez, ninguno de los dos tenía nada que responderme. La arrogancia que había alimentado su crueldad se desmoronó ante la prueba fría e innegable. Recogí los papeles con calma, deslizándolos de nuevo en la carpeta. Pensaron que seguiría siendo débil, dije en voz baja. Pero ya terminé de jugar ese papel. Sus insultos, antes tan ruidosos, ahora colgaban muertos en el aire. Todo lo que quedaba era el peso de su vergüenza y el conocimiento de que me habían subestimado una vez más. Una semana después, entré al juzgado y solicité el divorcio en mis propios términos. Nadie me presionó. Nadie me entregó papeles con humillación. Esta vez, fue mi elección. Mis bienes estaban asegurados, mis ahorros intactos, mi futuro completamente mío. Mi esposo y su madre, antes tan engreídos y seguros de su poder, se quedaron luchando. Los parientes que los habían visto reírse de mí ahora veían la verdad al descubierto. Sus susurros habían cambiado, ya no se burlaban de mí, sino que se preguntaban cómo un hombre podía dejar que su esposa lo cargara con todo, solo para traicionarla. Ya no me importaban sus explicaciones. No eran mi carga. Por una vez, su silencio no me dolió. Me liberó. Volví a centrarme en mí misma. Los largos turnos en el hospital todavía me agotaban, pero también me recordaban mi fuerza, mi independencia y el valor del trabajo que hacía cada día. Reconstruí amistades que había descuidado, apoyándome en personas que ofrecían apoyo real en lugar de críticas constantes. Las cicatrices estaban allí, pero ya no me definían. Me fui con dignidad, con la prueba de que era más fuerte de lo que ellos jamás creyeron, y con la tranquila certeza de que nunca más dejaría que nadie escribiera mi historia por mí. ¿Desde dónde estás viendo esto? Déjalo abajo. Siempre lo reviso. Este espacio no es solo sobre mi historia. Es sobre todas las nuestras. Si alguna vez has enfrentado traición, silencio o te has sentido subestimado, tu experiencia importa aquí. Compártela en los comentarios y conéctate con otros que han recorrido caminos similares. Cada voz añade fuerza a esta comunidad, recordándonos que la sanación es posible y que nunca estamos tan solos como pensamos. Tu historia podría ser la que ayude a otra persona a encontrar el valor para levantarse de nuevo.